Si les soy honesto, me había olvidado de esta historia, pero aquí está de nuevo. Y antes que todo, les quiero agradecer el apoyo que me dieron este año. A pesar de perder un canal, me estoy recuperando, también gracias a las personas que siempre estuvieron y que regresaron a pesar de todo, y esas personas son: Alex 3779, Hugo Ricardo 1348, Alejandro Ga 8816, Shirou 965, Guido Ruiz 4140, Evielx 8099. Y a todos los que siempre comentan, gracias. Y ahora sí, empecemos con el capítulo. Capítulo 81. Un espejo retorcido de Lumine estaba frente a nosotros, su vestido y accesorios se intercambiaron con el atuendo de Aether. En lugar de ser predominantemente blanco con ribetes azules, el suyo era negro y rojo. Aether. ¿Qué te pasó?, preguntó Lumine en voz baja, y Aether resopló mientras miraba más allá de la nube de oscuridad que transportaba a su ejército de seres abisales. Más bien la pregunta sería, ¿qué te pasó a ti?, replicó Aether antes de hacer una mueca. Cuando ese dios desconocido trató de sellarnos para esperar a que terminara nuestra vida, se dio cuenta de que éramos inmortales y, en lugar de tratar de enfrentarnos directamente en combate cuando solo podía sellarnos, intentó fusionarnos en un solo ser, y una vez que nuestras mentes se rompieron por la experiencia, simplemente nos arrojaría de Teyvat, dijo Aether, y luego levantó su mano femenina. Me desperté antes que tú en el proceso de fusión. Y resulta que la mente dormida y soñadora es más poderosa que la que está despierta. Me vi obligado a asumir tu esencia y mi forma. Una vez que me liberé de su control, se convirtió en un espejo tuyo, además de tener tu pelo raído, por supuesto, dijo Aether casi con aire de suficiencia mientras inclinaba la cabeza hacia adelante y hacia atrás para agitar su cabello hasta la cadera en comparación con el cabello hasta los hombros de Lumine. ¿Por qué no viniste a encontrarme? ¿Por qué estás con el abismo?, preguntó Lumine cansada después de un momento de silencio, y Aether suspiró mirando a su hermana con nada más que lástima antes de que hablara. Debido a que este mundo está roto y no podemos escapar de él, incluso si recuperamos nuestros poderes, Lumine. Así que estoy rompiendo el caparazón de este mundo y salvando a las personas de las que una vez fui amigo mientras tú estabas sellado, dijo Aether con tono de acero, pero suspiré para llamar su atención. ¿Y atacar a Liyue con un ejército de monstruos te ayudará a lograr tus objetivos?, pregunté al encontrarme con su brillante mirada amarilla. Aether volvió a mirar a Lumine en lugar de responder y habló. Wow, ya conseguiste un novio después de solo estar despierto durante un par de meses. Bien por ti, hermana. Pero, ¿le dijiste que inevitablemente lo dejaríamos atrás? Ella se burló y sentí que Eula se ponía tensa a mi lado, pero le di unas palmaditas en la espalda antes de interrumpirla. Ella me dijo desde el principio que ustedes, los viajeros, nunca se quedaban y se establecían. Y lo respeto, aunque probablemente también me gustaría ver otros mundos. Pero tengo una pregunta, Aether. Hablé y ella levantó una ceja y agitó la mano como pidiéndome que siguiera adelante. Con tu cuerpo a juego con Lumine, ¿tienes ese mismo lunar en la nalga derecha? La cara de Aether se volvió completamente plana antes de sonrojarse de un rojo brillante, pero antes de que pudiera reaccionar y usar la energía abisal azul oscuro y negra que se acumulaba en su mano, recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza cuando invoqué un glifo que invocó el brazo punzante de un guardia de ruinas. Eula, congela. Los usuarios de magia del abismo pueden teletransportarse. Grité mientras intentaba crear una prisión de cristales geo a su alrededor para atar sus manos, y al escuchar mis palabras, Lumine, que claramente estaba a punto de enloquecer conmigo, se unió instantáneamente a nosotros, ya que hemos tenido muchos magos del abismo que se teletransportan sobre nosotros antes de dejarnos con aspecto de idiotas. Me olvidé de tu pequeño truco de invocación. Magia de un mundo diferente, ¿eh? Escuché a Aether susurrar mientras flexionaba su poder, haciendo que la magia elemental azul oscuro y negra del abismo pulsara hacia afuera, golpeando nuestros ataques elementales y destruyendo el glifo que intentaba invocar por completo a la guardia de las ruinas para capturarla. Al final del camino, mi querida hermana. Después de que conozcas los secretos de este mundo, te hablaré en profundidad, y tú, Hakebaris, te agradezco que hayas mostrado tus manos al principio de tu intento de dejarme inconsciente o algo así. De cualquier manera, algún día te haré una visita para dar cuenta de ese golpe solapado. Terminó de darme una sonrisa fría antes de agitar su mano y crear un pilar de energías del abismo.
Incluso cuando Lumine se zambulló tras ella, solo se zambulló a través del pilar y salió por el otro extremo, ya que no tenía energías del abismo para resonar con el portal, y al ver a su princesa irse, los heraldos del abismo y el monstruo del abismo más inteligente también se fueron con un teletransporte, mientras que los otros monstruos del abismo más salvajes cayeron en la ciudad de Liyue haciendo una maldición, pero antes de que pudiera sumergirme en mi invocación apresurada elemental Anemo que atrapó a Lumine, Eula y a mí. Vi los problemas más urgentes. Siendo la forma en que Morax estaba luchando, Wizon Azada y Childe en su transformación Foul Legaki. El heraldo Fatui tenía que usar su energía electrosintonizada con el abismo que provenía del engaño para sobrevivir en la batalla entre dioses. Saquemos a Childe de la pelea para igualar la pelea para Morax. Eula, tú ayudas a la gente. Dije haciendo una mueca mientras escuchaba a la gente de Liyue gritar mientras los agentes Fatui y los monstruos se abrían paso a través de la población mientras sus portadores de visión nativos y los adepti hacían todo lo posible para masacrar a aquellos que se atrevían a invadir la ciudad, pero aún estaban muy superados en número por el repentino bombardeo de invasores. Eula se zambulló en el suelo antes de abrir su traje de alas y pude escucharla aterrizar en la parte posterior de un Mitachul con su Claymore perforando la parte posterior de la cabeza del monstruo con todo su impulso, y eso fue lo último que vi de ella cuando Lumine y yo creamos una lluvia de geocristales que se dispararon a Childe, golpeándolo con algunos de ellos y explotando al impactar, haciéndolo maldecir con su voz apagada y retorcida por la energía del abismo que llenaba su cuerpo. Vete a la mierda Childe, eres un maldito cobarde. Rugí mientras saltaba de mi elemental Anemo con Lumine mientras sobrecargaba el núcleo de la hipóstasis Anemo y podía escuchar la maldición de Childe mientras brillaba con una luz verde brillante y una explosión aullante de viento sonó cuando la hipóstasis Anemo se autodestruyó con toda su energía Anemo condensada. Incluso en el canon nunca me gustó Childe en absoluto. Cuando se dio cuenta de que su plan para obtener la Gnosis Geo fue un fracaso, ya que profanó el cuerpo adepti que Zhongli dejó atrás en su muerte fingida. Hizo el más grande de todos los berrinches y desató al dios loco enjaulado de Osial de Vortex para atacar a Liyue, quien incluso ahora estaba luchando contra Ningguang, quien estaba operando la cámara de Jade para mantener al dios ocupado y alejado de Liyue. Pero ahora, con el puto Gizon vuelto a la vida de alguna manera y manteniéndolo bajo algún tipo de control mental, estaba listo para enviar a este bastardo de regreso a Snetnaya en una bolsa para cadáveres, al igual que Signora recibió sus cenizas en un maldito sobre. Lumine y yo tiramos a Childe al suelo y, con nosotros teniendo acceso a 3 elementos, ambos éramos más fuertes de lo que Lumine debería haber sido en el canon cuando se enfrentó a Childe por primera vez aquí en Liyue. Con Childe ya en su repugnante transformación de legado que aumentó su visión hidro con los elementos electrosintonizados con el abismo, la batalla se convirtió en un trabajo destructivo ya que su poder era casi una ofensa perfecta con la forma en que sus aguas hidráulicas podían canalizar el rayo corrupto de su ilusión, por no hablar de cómo su transformación también aumentó sus capacidades físicas más allá de la norma de un portador de visión. Así que conocí sus armas conjuradas hechas de sus elementos con mi propia espada y sable con mis propias habilidades electro protegiéndome mucho de la energía electrocorrupta que estaba usando, junto con el uso de mis poderes geo para aumentar mi aura para protegerme. Oye, estaba peleando con Morax, ¿por qué diablos te estás metiendo? Gritó y recibí un golpe de patinaje en mi costado sobre mi aura mientras corría hacia adelante y dejaba caer mi espadón en mi bolsa espacial. Lancé mi puño hacia adelante en un golpe rápido y agudo y golpeé a Childe justo en la nariz, haciendo que su cabeza se balanceara hacia atrás, luego una gran ballena conjurada de agua hidro mejorada con rayos arqueados de electro gritó a la existencia, saltando desde detrás de Childe e intentando aplastarme en una pasta con el tamaño de la gran conjuración. Pero incluso cuando invoqué los brazos de Ruingarer para detener el golpe, se conjuró un gran pilar de piedra geo que embistió y empujó el conjuro de Childe hacia él, haciéndolo TSK hacia Lumine, ayudándome a hacer retroceder su propio conjuro. ¿Cómo diablos trajiste de vuelta de Wizon? Pregunté y Childe se limitó a poner los ojos en blanco cuando nuestras espadas se encontraron de nuevo con fuertes ruidos metálicos mientras Lumine hacía cortes bruscos en las rodillas, los codos e incluso el cuello de Childe con su espada mientras yo me llevaba la peor parte de su atención. ¿Por qué importa? Te voy a matar en esta batalla de todos modos.
Childe dijo casi conversacionalmente y en respuesta, exploté con arcos de energías electro rodeándome haciéndolo maldecir mientras los arcos de relámpagos lo hacían tambalearse con el relámpago hostil congelando sus nervios por un segundo y en ese momento le di una patada en la cara a Childe con todas mis fuerzas y usando un glifo debajo de mí para aumentar la velocidad y la gravedad de mi patada con un glifo de gravedad al mismo tiempo que aceleraba el glifo detrás de él para pasar y aumentar su velocidad. La combinación lo envió volando a través de un edificio y rompiendo un árbol antes de rodar por el suelo durante varios metros con un gemido. Maldita sea, ¿ustedes dos también tienen electro? Eso no es justo, jaja. Childe soltó una risita mientras se ponía de pie y me di cuenta de que estaba sonriendo bajo la máscara que cubría su rostro en su transformación de legado asqueroso. Pero bueno, por ese pequeño regalo, voy a dar una respuesta, ¿qué fue otra vez? Oh, sí, básicamente nosotros, los Fatui, hemos estado jugando con los restos de los dioses, y bien. Se encogió de hombros mientras hablaba con ironía. La zarina decidió dirigirse al abismo donde está la vida después de la muerte, agarró su alma, y luego, en un cuerpo que estaba saturado con sus restos divinos, metió su alma modificada dentro del cuerpo de esa persona. ¿Sacó esa idea de los experimentos que Doctora llevó a cabo con Collei o algo así? Pensé antes de apagar los pensamientos mientras volvía a invocar mi espadón en mis manos para bloquear una poderosa flecha de hidro llena de energía eléctrica. Bueno, de todos modos, ya realicé mi misión, nos vemos más tarde. Dijo Childe alegremente mientras se cubría con una columna de energía hidráulica y salía disparado hacia el cielo y mis ojos brillaban de color verde mientras tiraba de cada maldita chispa de energía ánimo que podía y sentía que la sangre se filtraba por mi nariz y mis ojos mientras creaba un enorme y violento tornado giratorio que atravesaba la columna de agua que Childe solía volar por el aire. No, maldita sea. No me van a convertir en un pan que los deja escapar de nuevo, bastardos. Gruñí mientras mi visión se oscurecía cuando el tornado rompió el hidrotransporte de Childe y vi cómo la sangre brotaba de su forma de muñeco de trapo mientras el tornado succionaba violentamente todo el aire de sus pulmones junto con el tornado mismo hecho de innumerables aspas de viento. Pero finalmente, cuando mi audición comenzó a desaparecer y ni siquiera podía entender las palabras de Paimon y Lumine, dejé caer el tornado y tuve que apoyarme en mi espada, ya que podía escuchar débilmente la forma de Childe cayendo al suelo desde donde se sostenía como 30 metros en el aire. Maldita sea. Me pasé un poco. Maldije mientras contemplaba la forma sangrante de Childe que yacía en el suelo inmóvil, así que miré a Morax, que estaba luchando. Jaque, ¿estás bien? ¿Estás sangrando por los ojos y la nariz? Paimon gritó y me limpié la sangre de debajo de la nariz con el dorso de la mano mientras me pellizcaba el muslo para usar el dolor y despejar mi cabeza aparentemente empapada de agua. Sí, estaré bien con un poco de descanso. Dije mientras sentía que Lumine también me miraba antes de asentir. De todos modos, creo que puedo tratar de ayudar a Rex Lapis a lidiar con Withon. Dije mientras veía a una forma verde luchando por el océano crear su propio tornado que comenzó a destruir una de las docenas de cabezas de Osial. No toqué mi energía elemental dentro de mí, en cambio, tiré con cuidado de mi aura para convocar a un elemental ánimo que pronto nos llevó a los tres al cielo nuevamente, dejando a Childe en el suelo cuando vi a algunos de los guardias del Liyue. Millit corrió en esa dirección de todos modos. Rex Lapis. Mantendremos ocupada de Withon, trata con Azra. Grité, convocando a una docena de cabezas de guardias de ruinas y usando sus ojos brillantes para disparar láseres a Withon para detener su interminable tormenta de polvo que era como papel de lija raspando mi aura y podía sentir que se desgastaba en mi aura y cuando Morax me miró, vi como su forma estaba cubierta por un escudo geo que parpadeaba débilmente por la molienda constante que recibía de las tormentas de polvo de Withon y los ataques elementales más poderosos de Azra. Muy bien. Pero no la mates, ya que esa es mi responsabilidad. Dijo Morax cansadamente con la voz entrecortada. Hice una mueca, ya que este fue sin duda uno de los días más difíciles para Morax, ver a dos de sus mejores amigos del pasado siendo controlados de esta manera después de que murieran como lo hizo Withon o fueran sellados como lo fue Azra. Withon no era fuerte ni poderoso en combate. Era un genio sabio con mecanismos mágicos y los Fatui decidieron usarla como el equivalente a un mazo, pero de cualquier manera, podía decir que su alma todavía estaba dentro de su marco y era plenamente consciente de sus acciones. Puedes hablar.
Gruñí mientras usaba un glifo para bloquear un chorro de su polvo enviado hacia mí y su única respuesta fue temblando y sus ojos apretados, pero en los siguientes minutos, cuando Lumine y yo le impedimos ir tras Rex Lapislázuli, parecía estar luchando contra nosotros a medias mientras encontraba formas de disminuir los controles, sus protocolos y ataduras que el círculo brillante, apostaría a que cualquier cosa la estaba controlando con. Nuestra lucha estuvo mayormente bajo control, pero entre las peleas entre Rex Lapis y Azda y luego la batalla entre Osial y las fuerzas de Liyue en la costa. Estaba claro que ninguna de esas batallas iba a terminar pronto. Especialmente con la forma en que Azada, habiendo sido desellado y bendecido / corrompido con el poder del abismo, estaba en su máximo poder. Gizon ni siquiera era un arconte para tener ese poder que la impulsaba, y con sus energías divinas puestas en un marco mortal que claramente no estaba destinado a sostener un combate prolongado, Gizon comenzó a disminuir la velocidad y su técnica de chorro de arena de molernos con las mareas de polvo que se movía rápidamente se estaba ralentizando y perdiendo su poder. Lumine, dame una oportunidad, susurré mientras nos reuníamos en nuestros elementales Anemo y ella asintió mientras chocábamos de nuevo con la marea de polvo que se movía rápidamente, pero cuando Gizon levantó la mano para crear otro pilar de polvo para embestirnos, aproveché el momento en que el polvo oscureció nuestra vista para convocar a una niveladora de ruinas detrás de ella y supe con certeza que estaba luchando contra el control que los Fatui tenían como ella. El cuerpo se tambaleó y se retorció cuando las manos de los guardias de las ruinas se envolvieron alrededor de sus muñecas y luego hice que el elemental Anemo atrapara a los guardias de las ruinas mientras caían hacia el suelo. Afortunadamente, incluso cuando la guardia de las ruinas se estrelló un poco más fuerte de lo que me gustaría, aún mantenía las muñecas de Gizon atadas y sostenidas en el aire, dejando su esbeltiforma vestida con una túnica delgada para mirarnos a mí y a Lumine mientras bajaba al suelo y rápidamente descarté mis elementales Anemo ya que la tensión de tener 3 invocaciones estaba llegando a mi aura. Maldita sea. Maldije mientras la guardia de la ruina que sostenía de Gizon parpadeaba visiblemente con mi débil aura. Lumine la rodea de cristales geo. Dije mientras sentía la hermosa sensación de mi aura crepitando sobre mi forma mientras instintivamente me advertía que se estaba descomponiendo y que estaba por debajo del 10%. Honestamente, fue como la batería de un teléfono que se agotó demasiado, ya que la mayoría de las características de mi aura, incluida mi apariencia, se apagaron cuando mi aura bajó a ese nivel, así que incluso cuando Lumine ató al dios del polvo Gizon en cristales geo, la Ruinward parpadeó nuevamente antes de romperse en motas de luz y me estremecí ante la sensación. Excepto que en realidad era mi alma apagándose y, combinado con la forma en que abusé en gran medida de mis habilidades elementales para posiblemente incluso matar a Childe, mi visión estaba firmemente en la mierda sagrada. Hay 3 rangos de Lumine y Paimon de cuán estable era. Jaque, ¿estás bien? Te están sangrando las manos. Paimon gritó y literalmente pude sentir cómo la sangre seca que cubría mis manos se rompía mientras aflojaba la gran espada que me había servido bien en su efecto de bonificación de rayo. Sí, estaré bien con un poco de descanso. Dije cansadamente mientras me encorvaba un poco hacia adelante mientras clavaba mi espadón en el suelo un par de pulgadas para poder apoyarme en él mientras observaba al Geo Arconte y a Azda a continuar su batalla. Morax, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes de todas las vidas y amistades que se perdieron en la guerra de los arcontes? Con el poder del abismo, podemos derribar a Celestia y ser libres. Azda rugió incluso cuando claramente trató de matar a su viejo amigo Morax, quien voló por el aire zigzagueando a través del interminable rayo de efectos elementales de reacción violenta que Azda podía usar. Azda era todo lo contrario de Gizon, ya que mientras que ella era físicamente débil tanto en el cuerpo como en la magia, Azda era todo lo contrario, ya que su cuerpo masivo era una especie de mezcla de sapo y dragón que le daba una excelente defensa y una fuerza física inigualable que le permitía bloquear las lanzas masivas del tamaño de un rascacielos que Morax le estaba enviando con los pilares de efectos elementales conflictivos que le disparó a Morax en el aire. Azda fue un ser atípico en la forma en que no se centró en un elemento como lo hicieron los arcontes o también tuvo una mezcla de elementales como Gizon hizo que Anemo y Geo se mezclaran para crear su polvo, o del mismo modo con Dvalin que fusionó a Anemo y Electro para hacer un torbellino. No, Azda era un monstruo que, como un arconte, se centraba en elementos individuales, pero en lugar de centrarse en un solo elemento, dijo que se jodiera y robó toda la bolsa de control elemental a excepción de Dendro, ya que pensaba que la manipulación elemental similar a una planta era para los débiles.
Mientras estaba concentrado en la batalla que se estaba librando, me estremecí cuando un débil zarcillo de polvo golpeó mi hombro y volví a mirar a la apagada Gizon y pude decir que estaba recuperando ligeramente su poder, así que suspiré y me agaché bajo otra ola comprimida de polvo que buscaba golpearme en la cara. Oye, te ganamos. No puedes seguir luchando. Eso va en contra de las reglas. Paimon gritó y con un suspiro, decidí ver si podía ayudar a Gizon y luego, después de esquivar otro golpe de ella, me acerqué a ella y revisé su círculo mientras usaba suavemente mi poder ánimo para soplar la arena que estaba conjurando. No parece que esté unido a ti. Si le quito el grillete, ¿le hará daño? ¿O simplemente morirás? Le pregunté a Gizon, pero no obtuve ninguna reacción de ella, así que después de compartir una mirada con Lumine, habló. Solo quítalo. No podemos mantenerla atada para siempre, ya que estos dioses pueden estar luchando durante horas, si no días. Dijo rotundamente mientras reforzaba la prisión Geo que se resquebrajaba un poco por lo que Gizon estaba haciendo para liberarse y respiré hondo antes de tocar el círculo predominantemente negro con rayas rojas antes de maldecir. Puta mierda. Maldije sacudiendo mi mano humeante mientras las lágrimas asomaban a mis ojos. Ese maldito grillete literalmente se comió mi aura, no es de extrañar que esté controlando su alma. Gruñí mientras sostenía mi mano roja y quemada. ¿Fue por tu aura? Paimon se acercó y miré a Lumine y ella negó con la cabeza con firmeza. No, la primera regla para ser inmortal. Tocar cosas que se meten con las almas es un gran no, dijo Lumine sin rodeos antes de negar con la cabeza. En todo caso, creo que tu aura te protegió de ser también controlado, por lo tanto, el drenaje hacia ella. Pero para alguien sin la defensa activa del alma, podría muy bien estar bajo el control de esa cosa. Dijo, pero entonces el aire retumbó cuando Morax invocó una lanza masiva completamente estúpida hecha de geocristal y piedra que se estrelló contra Azza. La tierra retumbó y tembló con el suelo de piedra sobre el que estábamos destrozado con líneas que lo atravesaban mientras Zhongli hacía el equivalente a simplemente lanzar a su otrora gran amigo con una maldita lanza del tamaño del Empire State, pero 2 veces más alta. En toda mi vida nunca había escuchado nada tan desgarrador como el suspiro de Morax que se encontró con el grito de agonía de Azda cuando fue clavado en el suelo. El Geoarconte continuó volviendo a sellar a su viejo amigo, sellándolo en el suelo con más lanzas lanzadas y cada lanza honestamente se parecía un poco a un lápiz número 2 con lo afilados y planos que eran los bordes y las formas de las lanzas, pero locos por el cristal Geo y la roca. No. Morax, no me vuelvas a encerrar en la oscuridad. No quiero volver a estar ciego en el suelo. Azda gritó suplicando que no la sellaran. Solo mátame. No me atormentes con mis pensamientos por toda la eternidad en la oscuridad, Morax. Continuó gritando y Morax se detuvo por un momento con su capucha casi completamente cubierta por la congelación de las existencias. Pero en ese momento, cuando Morax no sabía qué hacer, sentí que un poder elemental brotaba de debajo de mis pies, y entonces Azda rugió con una risa loca. Jaja, maldito seas, Morax. Solo quería obligar a los humanos a alejarse del abismo para que no siguieran lastimándonos a los Geobisaps con su minería explosiva que destroza las líneas místicas. Ahora puedes volver a sufrir tu mayor dolor. En ese momento final de las últimas palabras de Azda, justo antes de que otra lanza hecha de geocristales puros se clavara en su cabeza de sapo/dragón, sentí que mi piel se desgarraba incluso a través de mi débil aura mientras arrancaba el anillo que limitaba el alma de Gizion junto con un par de cabellos suyos. El suelo debajo de nosotros brilló al rojo vivo y sonreí débilmente, aunque hice todo lo posible con Lumine tratando de dispararme en el aire con una explosión de energía ánimo, pero al final, el suelo bajo nuestros pies aparentemente se derritió y se retorció con la gravedad misma trabajando de manera comprensible. Gizon. Morax rugió mientras sostenía a Lumine en mis brazos, pero Gizon apenas sostenía mis manos mientras el mundo parecía estremecerse ante la muerte de Azza. Jaque, me lastimaste, ¿verdad? Gizon habló con una suave sonrisa y cuando asentí con la cabeza mientras trataba de tomar su mano mientras la energía abisal se filtraba del cadáver de Azda al mundo y el área circundante se estaba convirtiendo en algo fuera del reino de la oscuridad de Kingdom Hearts. Morax, tengo un plan, dijo Gizon en voz baja con su voz sonando como una campana tintineando. Ya he tenido un buen plan desde que el Fatui dio cuenta de tu alma atando, Jaque Barris ya me lastimaste y por lo tanto tocaste mi alma. Pero una diosa no es una guardia de ruinas o un Idilchul que apenas tiene un alma corrupta pilotando sus cienas.
explicó cansada antes de sonreír con tristeza. Estoy feliz de haber podido ver los lirios esmaltados de nuevo en flor. Pero no permitiré que Liyue se convierta en un portal al abismo. Gizon dijo con fuerza y yo hice una mueca al ver en sus manos cómo las líneas brillantes cruzaban su mano. Gizon, no tienes que hacer esto. Puedo perder mi poder para sellar esto. Morax rugió con su gran poder, aparentemente cristalizando el espacio circundante e incluso el tiempo, mientras las hojas corruptas que caían de los árboles se congelaban en medio del aire. Pero Gizon en realidad solo puso los ojos en blanco antes de hablar con una sonrisa irónica cuando aterrizamos de nuevo en el suelo cristalizado. Tonto, solo me estoy muriendo un poco de nuevo. Hake puede atar mi alma y curarla con el tiempo con la suya, pero sé muy bien que este cuerpo anfitrión no puede retenerme por más de un par de horas, incluso si no hiciera nada más y mi alma está contaminada por lo que la zarina tuvo que hacer, para sacarme del más allá y del abismo. Los ojos azules de Gizon me miraron. La unión del alma de Hake soluciona ese problema perfectamente. Así que no le hagas pasar un mal rato, Morax, y ve a lidiar con Osial antes de que nuestros amigos aún vivos caigan ante el dios loco, mientras que yo me ocuparé de este portal del abismo. Dijo Gizon y pude ver las manos de Morax apretarse mientras miraba reflejamente hacia el océano donde sus viejos amigos Adepti y las fuerzas de Liyue estaban luchando contra las muchas cabezas de Osial en una batalla campal. En un instante, Morax voló por los aires, dando un acuerdo silencioso, y luego Gizon suspiró y me sentí atraído por la pequeña diosa que me sonrió tristemente. Entiendo que esto es repentino, Hake, por no hablar de ser inconveniente, pero necesito tu ayuda para sobrevivir a estos eventos. Dijo y luego mi corazón tartamudeó en mi pecho cuando su forma brillante con una luz brillante irregular casi que arranca los ojos se hizo aún más fuerte que incluso brilló más allá de su ropa ajustada estilo wuxia, y luego, cuando sus ojos se cerraron, un viento de polvo suave y casi espeso nubló mi visión. Respiré por reflejo el polvo y luego me derrumbé cuando sentí que mi aura se drenaba por completo y se rompía alrededor de mi forma, pero también sentía que iba lejos, más allá de su capacidad normal, ya que finalmente sentí que unos brazos delgados se envolvían alrededor de mi espalda con la sensación de que Gizon aparentemente se estaba fundiendo con mi cuerpo y el peso de incluso una diosa disminuida era demasiado para mi forma exhausta y la visión oscurecida por él la última vez después de esta gran batalla de superar los límites repetidamente. Solo débilmente pude escuchar a Paimon gritando mi nombre cuando sentí que mi cabeza aterrizaba en los suaves cojines de los brazos de una mujer y supe que era Eula, ya que podía reconocer su particular olor a pino y el conocimiento de que con Eula ilumine allí, que estaba a salvo con los dos fue suficiente para que mi forma exhausta se rindiera y perdí el conocimiento en ese momento. A la mañana siguiente. ¿Conoces la sensación de despertarte con una mascota, ya sea un perro o un gato, básicamente acostado sobre tu cara y haciéndolo una tortura para respirar? Ese era yo, excepto que no era una mascota esponjosa que pudiera mover y acurrucar amorosamente. En cambio, era un procesador de alimentos volador que abrazaba mi cabeza con los adornos de metal de su atuendo clavándose en mi cabeza. Paimon. Gemí ya que no podía moverme con los brazos inmovilizados a los lados, miré hacia mi pecho y sonreí al ver a Lumine y Eula animarse ante mi voz. La voz de Eula era claramente rasgada y cansada, pero lo más importante es que vi que en su hombro tenía una gran venda atada a sí misma que estaba teñida de un rojo rústico. Estábamos preocupados por ti, Hake Barris. El adepti que te revisó dijo que tu alma estaba al borde del colapso después de lo que sea que te hiciera esa diosa de mierda Gizon. Eula siseó hacia el final y ya podía oírla rugir un eterno renacimiento de nuevo a la diosa del polvo, a la que podía sentir débilmente dentro de mi alma. Las diversas invocaciones en mi alma eran siluetas sombreadas que no tenían muchos detalles, pero Gizon era perfectamente visible y bien detallado. Literalmente tengo el alma de una diosa en cuclillas en mi propia alma. Me casé con ella, oh, ouch. Chillé cuando Lumine me pellizcó y retorció el costado y sus ojos dorados se tensaron en una divertida sonrisa. Por unos momentos, compartimos un silencio entre los tres con Paimon roncando en voz alta mientras aún se acurrucaba alrededor de mi cabeza. Solo suspiré acostada allí, apretando mis brazos alrededor de mis hijas con Eula besando mi hombro antes de que ella apoyara cuidadosamente su cabeza en mi brazo. Eula, ¿estás bien? Susurré prestando más atención a su hombro vendado, y los ojos ámbar de Eula me miraron perezosamente antes de resoplar. Fui cortado por uno de los asesinos armados de Fatui. No vivió mucho tiempo cuando Amber lo persiguió por su propia venganza.
En todo caso, Eula sonaba muy orgullosa de que Amber, su hermana menor, declarara y cumpliera una venganza. Ante eso suspiré y me relajé sabiendo que Eula estaría bien, incluso revisé mi aura y sentí que estaba llena en un 70%. Así que con mi amor y cuidado por mis hijas, decidí hacerles un regalo con lo mucho que claramente se preocupaban por mí. Me aclaré la garganta y el aura azul claro de mi alma rodeó a Eula y Lumine cuando empecé a hablar. Porque es a través de la fuerza de voluntad que alcanzamos la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos en un ícono de fuerza y poder. Infinita en potencial y libre de límites, libero tu alma y, por mi hombro, te desahogo. Susurré antes de gemir mientras mi aura se hundía de su 70% a lo que parecía un 5% o algo así, mientras Eula brillaba de un blanco helado y Lumine brillaba con una luz dorada. Antes de que pudieran reaccionar, hablé cansada. Desbloqueé tu aura. Lumine, lo siento, pero tu alma era demasiado linda, así que tuve que sacarla a la luz. Me reí cuando Lumine se sonrojó al recordar la íntima sensación de que nuestras almas se fusionaron parcialmente antes de que iluminara suavemente su alma hacia una mayor vida y poder. Maldita pervertido. Susurró Lumine y su polvo rosa claro en sus mejillas era demasiado lindo, así que solo pude darle un breve beso en la frente antes de darle un poco de amor a Eula. Muy bien. Tenemos que levantarnos y ver qué catástrofe nos espera para enfrentarnos como en Mondstadt. Me quedé inexpresivo e incluso comencé a mover la cabeza de un lado a otro, haciendo que Paimon gruñera mientras la despertaba. Oye Jaque. Gritó Lumine irónicamente mientras Paimon empezaba a empujar mi cabeza de un lado a otro para despertarse bruscamente. Literalmente has estado dormido durante 2 días, ese dios social fue asesinado por Morax, y supuestamente paralizaste a Childe al destrozarle la columna vertebral cuando le pateaste el culo en el aire. Y ahora Liyue está buscando razones para ir a la guerra con Snetnaya como Morax, está más que enojado con lo que pasó con Gizon. Lumine terminó con la misma sonrisa irónica y mi cabeza golpeó la almohada debajo de mi cabeza y por un momento miré el techo con paneles de madera sobre mi cabeza antes de decidir que eso no era lo suficientemente bueno. Así que levanté la almohada que me sostenía la cabeza y luego me cubrí la cara con ella. Luego, rápidamente, comenzó a gritar en la almohada, ya que nada iba de acuerdo con el canon por el amor de la mierda. Paimon piensa que Jaque necesita ir a la farmacia Bubu de nuevo. Pero el médico dijo que no era capaz de curar una enfermedad mental, así que tal vez Jaque no tenga remedio. Paimon bromeó y, en respuesta, le arrojé la almohada como un shuriken giratorio de perdición esponjosa y mi puntería fue certera cuando la almohada clavó a Paimon en el abdomen y la lanzó por el aire gritando antes de que pudiera controlar su vuelo. Gracias a Dios, el Raiden Shogun me dio todo el fin de semana para festejar este festival. Murmuré y Lumine soltó una risita antes de que ella se estremeciera ante la idea de que la Shogun se enfadara conmigo por llegar tarde a sus primeras lecciones como discípula. Cuando me puse de pie y, con la ayuda de Eula, entré al baño para cuidarme, ya que mis piernas estaban completamente dormidas, me congelé mientras estaba bajo el agua caliente de mi ducha. La hermana de Ei tiene un pedazo de alma con todos sus recuerdos congelados temporalmente e incluso Naida tiene su forma más antigua de Ruka de Bata en un pedazo de alma sellado con el que nos encontraremos. Me di cuenta de que, a menos que quisiera ser literalmente el imbécil más grande de la historia, iba a terminar siendo un puto hotel para estas diosas, pero, ¿por qué todos son tan sexys? Grité mentalmente cuando me di cuenta de que mi viaje a través de Teyvat no iba a ser una gran aventura, sino que yo recogía diosas medio muertas y las alojaba en mi cuerpo por el amor de Dios. Unos momentos después. Fue justo después de que terminamos nuestro desayuno que sentí que Gizon dentro de mi alma se agitaba ligeramente y eso se sintió muy extraño ya que mis otras invocaciones no se movían ni hacían nada en mi alma, así que traté cuidadosamente de convocarla a la realidad. Pero, sorprendentemente, ella solo tomó muy ligeramente mi aura para que se manifestara en la realidad. Ya puedo sentir que mi alma se arregla ligeramente y la corrupción del abismo se desmorona bajo la luz de tu alma. Gizon habló mientras bostezaba mientras se manifestaba en mi glifo de Shimei con su forma vestida con su ajustada ropa de Wuxia. Es esa pequeña diosa a la que Jaque y Lumine golpearon. Paimon gritó mientras se escondía detrás de Lumine y no pude evitar reírme al ver a la pequeña y baja diosa haciendo pucheros a Paimon que se escondía detrás de Lumine. Tosí y hablé. Paimon, debería estar bien. Ella estaba siendo controlada por los Fatui, así que tratemos de llevarnos bien. Lo más probable es que nos siga un buen rato en nuestras aventuras.
Terminé un poco irónicamente y Lumine puso los ojos en blanco. Lumine miró entre la pequeña diosa y yo antes de encogerse de hombros y hablar con una pequeña sonrisa. Bueno, de cualquier manera, tenemos que ir a hablar con el liderazgo de Liyue para averiguar qué va a pasar con tu diosa. ¿Por qué los dioses y diosas son tan problemáticos? Eula incluso agregó con un suspiro y, desde su perspectiva, entendí lo que quería decir. Como ven, era un borracho literal que durmió durante siglos. Morax, incluso con advertencias sobre las cosas que estaban sucediendo, solo reaccionó en el momento final cuando las cosas se volvieron locas, y por último, era una mujer terca, por decirlo menos, y estaba permitiendo que su nación se desmoronara en una guerra civil. Aplaudí y respiré hondo mientras la atención de la chica se dirigía hacia mí. Muy bien, vayamos a la cámara de Jade. Ahí es probablemente donde podemos encontrar el liderazgo de Liyue. Terminé cuando me di cuenta de que Ningguang nunca usó la vieja cámara de Jade como una bomba nuclear para hacer estallar a Ossialcon. Así que tal vez no necesitaríamos hacer ninguna misión para reconstruirlo. Pensé antes de negar con la cabeza mientras mi grupo salía de nuestra casa. Cuando Gizon salió, vi más de su lado enérgico y alegre mientras se reía, la levantaba y respiraba profundamente el aire de la ciudad de Liyue. Puedo oler los palitos de masa frita de la mañana mezclándose con el aroma del mar. Dijo con nostalgia y su rostro se iluminó con una brillante sonrisa al ver a la ciudad recomponerse del ataque de hace un par de días. Llamé a un Anemo y Postasis para que nos llevara de un lado a otro y, mientras me llevaba bien con las otras chicas, Eula me dio un lugar diferente al que ir. Tal vez deberíamos tratar de hablar con Madame Ping primero antes de tratar de hablar con el liderazgo humano de Liyue. Ella se ofreció y luego Lumine continuó con su línea de pensamiento. Es probable que los Adepti tengan una mejor idea de lo que sucedió después de que Morax selló a Osial y a esa extraña cosa del dragón sapo Azda, dijo Lumine con rencor, ya que aún no había olvidado cómo la bestia compañera del dios Geo intentó arrojarnos al maldito abismo antes de que lo volvieran a sellar o lo mataran. Gizon frunció el ceño, pero no respondió a las palabras de Lumine, ya que el compañero más fuerte de Morax durante las guerras de los arcontes traicionó a Liyue a pesar de que se volvió loco por la erosión del mundo de su mente y alma. Seguía siendo un incumplimiento de los contratos que tenía con Morax. Oh, son Madame Ping y Yanfei. Paimon gritó mientras volábamos sobre las terrazas de la mitad trasera de Liyue y vimos el cabello rosa salmón de Yanfei de pie junto a la anciana Madame Ping. Bájanos, Jaque. Paimon gritó emocionada y yo sonreí un poco ante su emoción mientras hacía que mi invocación voladora descendiera más cerca del claro en el que se encontraban las dos chicas. Por un momento, cuando aterrizamos y mi invocación desapareció, hubo un poco de tensión cuando Madame Ping y Gizon se miraron el uno al otro y Yanfei se acercó torpemente y se paró junto a Eula mientras observábamos la confrontación. Tú. Todavía tienes esa sonrisa molesta y engreída. Dijo Madame Ping con intención, y escuché un poco de picante en su voz que no era típica de su comportamiento de abuela. En respuesta, Gizon levantó una de sus voluminosas mangas de gran tamaño y se cubrió la cara mientras se reía con los ojos apretados en el cuerpo de sus otrora rivales. Y la depresión y adoptar la forma de una abuela no encaja en absoluto contigo. Ella respondió bruscamente, haciendo que la cara de Madame Ping se contrajera antes de resoplar. Afortunadamente, la terraza en la que estábamos se vació por completo, ya que brilló abruptamente con una luz blanca pura durante un par de segundos y luego, cuando la luz desapareció, ya no había una señora encorvada. Ahora Madame Ping estaba en la flor de su juventud, vestida con ropa de estilo wuxia que se aferraba a su cuerpo mucho más voluptuoso en comparación con el pequeño cuerpo de Gizon. Incluso cuando Ping se balanceó sobre sus pies acostumbrándose a no encorvarse en su forma de abuela, Gizon señaló dramáticamente a su vieja amiga mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás para acostumbrarse a su antiguo cuerpo hizo que sus senos rebotaran. Tramposo. No puedes rebotar así. Gizon rugió con toda la furia de una chica que fue miembro de por vida del comité de tetas diminutas. Ping obviamente no pudo evitar reírse y escuché un grueso sollozo contenido en su risa mientras daba un paso adelante y, a pesar de la indignación de Gizon, enterró la cara de su amiga en los grandes pechos que parecía despreciar tanto. Me alegro de verte de nuevo, amigo mío. Ping le susurró a Gizon, quien dejó de moler para salir del alcance de su amiga y luego se relajó y le dio un abrazo a su vieja amiga antes de que se separaran. Pero entonces Yanfei arruinó el momento. Espera.
Así que es por eso que tú y Cloud Retainer siempre sonaban tan engreídos cada vez que hablaban de cómo se veía Lady Gizon. Es porque ustedes tienen tetas más grandes que ella. Tener unos más grandes no hace que una chica sea mejor que otra, ¿verdad, Jake? Yanfei se volvió hacia mí y colocó su mano sobre sus propios pechos bastante pequeños y me miró en busca de una respuesta a esa maldita enorme mina terrestre de una pregunta. No pude evitar reírme nerviosamente mientras Lumine y Eula también me miraban para mi respuesta. Me vendría bien un escudo ahora mismo, Morax. Por favor, ayuda. Grité mentalmente mientras las chicas se acercaban a mí para pedirme mi opinión. Afortunadamente, el peso de juzgar a las mujeres fue corto cuando los sonidos de las grandes alas susurrantes se extendieron por la terraza y sonreí al ver la grulla que era más alta que yo volando con Ganyu, Shene e incluso la figura encapuchada de Morax volando silenciosamente hacia nosotros con los brazos entrelazados sobre el pecho para ocultar sus rasgos. Oh, ahí está Lady Preservadora de las Nueves. Gritó Yanfei y me aparté hacia la mirada menos juzgadora de Lumine y Eula. Que ciertamente no tenía ninguna envidia de los senos con la forma en que en realidad eran bastante tetonas. Gizon saludó alegremente a las 3 nuevas personas que aterrizaron o se detuvieron un poco lejos de nosotros mientras se acercaban a ella. Y mientras tanto, tuve que sostener a Paimon en mis brazos mientras murmuraba que quería ver qué había debajo de la capucha de Zhongli. Por un momento hubo un tenso silencio mientras Gizon y Morax se miraban el uno al otro. Gizon, siendo orgullosamente de tamaño divertido, tuvo que admirar a Morax debido a su altura, y del mismo modo, Zhongli tuvo que mirar hacia abajo, hacia su viejo amigo. Finalmente el silencio se rompió cuando Gizon habló. Entonces, ¿alguna vez completaste mi caja de música de rompecabezas? Preguntó en voz baja y Morax se quedó completamente quieto ante la pregunta. Pero Morax se limitó a negar con la cabeza con un suave suspiro antes de hablar con su voz en su profundo madero que encajaba con su condición de dragón en su forma de Adeptus. No. Lo intenté, pero creo que una parte de mí tenía miedo de completarlo y luego perder el desafío que mantuvo tu memoria clara en mi corazón durante tantos años. Explicó con una sonrisa irónica que era clara con la forma en que podía ver la parte inferior de su cara desde debajo de su capucha. Gizon luego puso una mano en su cintura y señaló el pecho de Morax antes de que comenzara a hablar con un tono un poco sermoneador en su voz, pero presté menos atención cuando Shene y Ganyu se acercaron para hablar con nosotros mientras Cloud Retainer se acercó para hablar con su vieja amiga que fue parcialmente devuelta a la vida. Ganyu, me alegro de verte de nuevo. Saludé mientras sonreía torpemente a Shene, ya que la última vez que nos vimos casi intentó confiscar mi mandoble Rains Laser, pero en todo caso, parecía que se había olvidado por completo de él mientras hablaba uniformemente en saludos. Paimon tenía curiosidad. Paimon habló y luego, mientras continuaba, no pude evitar reírme de sus palabras. Así que Paimon sabe que Ganyu es una adepti y que sus cuernos son parte de su linaje. Pero Shene, ¿tu adorno es parte de un cuerno o algo así? Preguntó Paimon. Por un momento, Shene tocó el tocado curvo en el lado izquierdo de su cabeza y luego la sacudió con su voz saliendo uniformemente. No. Puede que esté versado en las artes de los adeptos, pero soy completamente humano. Y ante eso, no pude evitar resoplar al ver a Paimon desplomarse en el aire ante la negación de Shene. Entonces, ¿cómo se han ido recuperando las cosas? Pregunté. Ganyu y Yanfei compartieron una mirada y Ganyu respondió con una pequeña sonrisa. En la gran escala de las cosas, lo hicimos fenomenalmente con la forma en que los Fatui básicamente lo convirtieron en una batalla de 3 frentes con los seres abisales atacando a la gente del pueblo con los agentes Fatui, y del mismo modo con Azdaeus y Al manteniendo ocupados a los Adepti y los portadores de Vision. Mucha más gente del pueblo habría muerto si no fuera por Eula ayudando a luchar contra el abismo y Fatui directamente, Ganyu explicó, pero no podía ocultar la tristeza y el dolor que había en sus ojos por las personas que inevitablemente se perdieron en la batalla. Lo que los juegos de Genshin, incluso en el canon, no mencionan es la gran cantidad de personas que probablemente se vieron afectadas por la batalla con Osial en el juego base y, por no hablar de todos los Fatui, Lumine y los demás habrían matado durante el evento de la batalla. Pero no tenía ni idea de por qué Lumine en el juego se haría amigo de Childe incluso durante su búsqueda de eventos. Y aquí, en este mundo, con los monstruos del abismo y los Fatui atacando directamente a los civiles, no tenía ninguna duda de que las pérdidas eran de 3 dígitos. Como mínimo.
Antes de que mis pensamientos pudieran dar vueltas en círculos, parpadeé cuando Shene se paró frente a mí directamente y me miró directamente a los ojos con sus ojos lavanda reflectantes. Shene, ¿puedo ayudarte? Pregunté sin comprender y Shene asintió sin rodeos. Sí, necesito tu ayuda para llegar a la isla en alta mar donde supuestamente vive el socio de Osial. Con la muerte de su pareja, nuestros sensores ya la han captado preparando algo, por lo que he optado por cortar de raíz sus posibles acciones. Shene explicó rotundamente y no pude evitar una risita nerviosa por la franqueza con la que Shene admitió querer arrancar las raíces de los problemas futuros. Queridos dioses de Teyvat, su esencia cultivadora estaba llegando, pensé mientras contenía el pensamiento real de soltar cómo Shene podría vengarse de los Fatui exterminando a sus 9 generaciones o algo así. Literalmente tenía cuerdas mágicas BDSM atadas alrededor de partes de su cuerpo que ayudaban a su mente a contener sus impulsos psicóticos y asesinos, por lo que darle la idea de algún tipo de retribución verdadera puede funcionar mucho más de lo que podía anticipar. Espera, no es eso. ¿Sabes que es un poco malo cuando aún no han hecho nada? Preguntó Paimon y Shene solo ladeó la cabeza hacia un lado mientras Ganyu se cubría la cara ante lo contundente que era su condiscípulo y hermana adoptiva. Shene en realidad redobló la apuesta mientras ella asentía sin rodeos. Sí, es un poco grosero tratar con alguien antes de que cometa un crimen real, pero su estatus y conexión con Osial, el dios que finalmente ha sido asesinado, no se puede subestimar y los defensores del Liyue prefieren que la furia divina no se inflija a los civiles una vez más, explicó Shene en voz baja y yo solo exhalé antes de negar con la cabeza. No. Dije rotundamente. No iba a ir a matar a alguien que probablemente estaba de luto por la pérdida de su esposo / pareja o cualquier relación que Osial y Beish tuvieran honestamente. Ganyu, en todo caso, parecía aliviada por mi negativa, pero Shene me sorprendió cuando dio un paso adelante y antes de que pudiera reaccionar, sus manos aplastaron mi cara junto con sus pechos y me di cuenta de algo. Medía 1,82 m de altura. Y Shene, con sus tacones altos, era 7 o 9 centímetros más alta que yo, así que con su obscena fuerza de cultivadora me llevó descaradamente a la pequeña área de discusión del dios y escuché su voz monótona hablar y pude escuchar y sentir a Cloud Retainer cubriendo su cabeza de forma de pájaro con sus alas mientras las palabras de Shene, así como las miradas juzgadoras de todas las chicas. Maestro, he adquirido la ayuda de Jaque Barris con el método que mencionaste. Cuando apreté sus mejillas, solo parecía confundido, así que pasé al siguiente paso de asfixiarlo en mis pechos. Ella me explicó y luego continuó mientras yo empezaba a luchar para zafarme de su agarre, pero fue en vano con su fuerza que podía lanzar sin esfuerzo los picos de las cimas de las montañas. Cuando me lleve a Beisht, cabalgaré delante de él para que pueda sujetar mis caderas donde están las rejillas de ventilación de mi atuendo para que no pueda caerse de su invocación voladora. Shene le habló a su maestro con orgullo y me di cuenta de que la preservadora me estaba troleando por cómo Paimon la hizo enojar la última vez llamando la montura voladora de Ningguangs o algo así. Creo que Lumine se sentía salado por el hecho de que yo me convirtiera en discípulo de Ei. Ya que no dudó ni un minuto a la hora de enviarme junto a Shene en su búsqueda de la represión y la tiranía. Me abandonaron y me traicionaron peor que a cualquier action fig de traición de Pokémon. Jaque dejó de ser melodramático y se fue. El Shogun Raiden te espera en 3 días, recuerda. Lumine dijo secamente mientras yo hacía un puchero al ver cómo Suseula y Paimon estaban hablando de volver a Mondstadt con Diluc y Amber, que bajaron a Liyue para el ritual del descenso. Nos encontraremos contigo en Inazuma a través de los teletransportadores de la línea mística que hemos marcado, así que no te preocupes por nosotros. Lumine terminó mientras me daba un abrazo. Cuando mis amigos se fueron, me quedé abandonado, solo y olvidado. Ahora vagaré por los páramos en busca de mi propio futuro, y con este paso que daré me convertiré en un hombre nuevo. Seré libre. Fui a dar ese nuevo paso en libertad, lejos de la esencia problemática de Lumine, pero antes de que mi pie pudiera aterrizar, lo que significaba que mi nueva vida estaba a la mano, una mano llena de fuerza engañosa aterrizó en mi hombro con una voz tranquila y fría que hablaba en voz baja. Jaque, el océano está a tus espaldas, tendremos que volar de esa manera. Shene me lo recordó muy amablemente. Me di la vuelta y Shene estaba prácticamente a solo unos centímetros de mí, así que respiré hondo y asentí con una sonrisa irónica. Muy bien, Shene, vámonos. Dije con un suspiro, y con una flexión de mi aura se formó un glifo de Shine en el aire que expulsó la hipóstasis ánimo que tenía dentro de mi alma.
Cuando la hipóstasis nos recogió, Gizon se despidió de sus amigos y se aseguró de que Pink se quedara en su forma más joven. Pero antes de que pudiéramos irnos, cuando Gizon se rompió en motas de luz para regresar a mi alma para recuperarse aún más, Morax voló hacia nosotros cuando despegamos del suelo y obviamente me detuve para escuchar lo que el Geo Arconte tenía que decir. Jake Barris, no puedo agradecerte lo suficiente por ayudar a una de mis amigas más queridas a volver a una apariencia de vida, no te daré ningún tipo de discurso de pala, ya que soy muy consciente de que Gizon puede manejarse a sí misma, y si algo sucede, vendrá a nosotros. Pero de cualquier manera, tengo una deuda de gratitud contigo que pagaré algún día. Dijo Morax y casi pude sentir el peso de sus palabras. Como todo el truco de Morax, además de ser el dios de aplastar a la gente con enormes rocas, era ser el dios de los contratos, y cuando promete algo, lo cumplirá a pesar de todo. Acepto este contrato, Morax. Hablé con claridad y él asintió en silencio, aunque no pude ver su rostro bajo la oscuridad de su capucha de arconte. Pude ver sus brillantes ojos dracónicos de hendiduras doradas mirándome directamente a los ojos mientras compartíamos un mensaje silencioso entre los dos. Pero ese momento terminó cuando Preservadora agitó sus alas de grulla para lanzarse por los aires. Este regresará a Hueyun Karst entonces, el mundo mortal es demasiado ruidoso y la ciudad está en buenas manos ahora. Anunció la Preservadora mientras se difuminaba con algún tipo de magia adepti y luego volaba fuera de la ciudad a una velocidad increíble. Con su maestra y su madre adoptiva ya desaparecidas y ya no actuando como la policía social, Shene me tocó el hombro. Jake, partamos hacia los dominios de Beisht. Preguntó Shene con cierta impaciencia y yo asentí con la cabeza con la hipóstasis de ánimo elevándose en el aire y volando fuera de los límites de la ciudad de Liyue hacia el océano. Así que vamos a tratar de hablar con Beisht primero, ¿verdad? Le pregunté y luego no pude evitar dar la palma de la mano mientras Shene solo inclinaba la cabeza hacia un lado y se encogía de hombros. Sus siguientes palabras solo me hicieron sentir aún más desesperación. Si quieres hablar con ella, no me importa, me enviaron para reprimir y asegurarme de que no le haga daño a Liyue con el sellado de su esposo. Shene respondió rotundamente. ¿Por qué necesitas reprimirla? Pregunté cansada haciendo signos de interrogación, ya que todo este aspecto del cultivador nunca tuvo sentido para mí. Si vienes a joder la vida de alguien solo para recordarle su lugar en la estructura de poder que solo hace que alguien te odie y haga cualquier mierda insignificante con la que pueda salirse con la suya. Ante mis palabras, Shene se congeló e inclinó la cabeza hacia un lado, ya que obviamente tenía que reflexionar sobre mi pregunta y, finalmente, pareció obtener la respuesta mientras hablaba con un poco más de energía. Debido a que Beisht es la heredera del dominio del mar de Osial, tiene el control de los terribles monstruos marinos que incluso pueden hacer que Morax se detenga. Así que le recordaremos que no cause problemas o la mataremos, ya que es mucho más débil que su esposo. Shene dijo con una pequeña sonrisa llena de orgullo por haber encontrado la solución. Pero su única respuesta fue un punzante golpeteo, ya que antes de que pudiera reaccionar, saqué una almohada de mi bolsa espacial y la golpeé en la cara con ella. Su rostro orgulloso se borró por completo de su rostro mientras me miraba como un lindo perro que de repente le mordisqueó y, a pesar de todo, volví a sostener la almohada en su cara en advertencia, haciendo que su rostro se contrajera mientras la regañaba. No, Shene. Lo malo es que no nos acercamos y golpeamos a la gente para que no nos ataquen. ¿Te gustó mi sorpresa con la almohada? Le pregunté y Shene frunció el ceño, pero continué. Ese golpe sorpresa fue básicamente nosotros entrando y arruinando groseramente cualquier vida que Beisht tenga en marcha. Intentaré hablar con ella, pero no entres allí solo queriendo apuñalarla. Terminé con severidad. Pero las almohadas son rocas talladas para apoyar la cabeza sobre el lecho de jade, ¿por qué llamarías almohada a una bolsa llena de algodón? El ceño fruncido de Shene se convirtió en una pequeña sonrisa cuando mi rostro se torció mientras ella continuaba hablando. Aunque me recordó un poco a la noche en que Cloud Retainer me dio la bienvenida para compartir su cama durante mi infancia y yo descansaba mi cabeza dentro de su pecho, Shene habló ingenuamente mientras yo le gritaba a la preservadora en mi cabeza por convertir a Shene en un cultivador que ni siquiera sabía lo que era una maldita almohada real. Por lo tanto, durante el resto del vuelo, me di cuenta dolorosamente de lo desconectada que estaba Shene de las cosas modernas o incluso normales, ya que era más adepti / cultivadora que incluso los otros adepti reales. Como ese viaje a la ciudad de Liyue fue literalmente el primer viaje en toda su vida desde fuera de su aldea antes de ser adoptada por Preservadora.
Así que estás diciendo que las almohadas están hechas para que tu cabeza esté más cómoda mientras duermes en lugar de simplemente apoyarla. Shene preguntó con el ceño fruncido antes de negar con la cabeza. Eso tiene sentido. Pero, honestamente, eso suena como debilidad, ya que la persona no ha entrenado su cuello y cabeza para poder relajarse con solo una almohada de piedra ya bien alisada para mantener alejadas las pesadillas y ayudar a la mente a sanar de los esfuerzos del día. Dijo haciendo que mi ojo se contrajera, pero luego sonreí mientras sacaba mi posesión más preciada aquí en Teyvat. Eso lo obtuve de Lisa ayudándola a golpear a algunas personas para recuperar sus libros atrasados. No me gusta pensar en Lisa amenazando con torturar a la gente con su magia electro para conseguir sus libros, así que trato de mantener el recuerdo enterrado. Pero de cualquier manera, ella me pagó con creces con una combinación mágicamente controlada de una manta y una almohada muy pesadas que con magia se podía controlar la temperatura para que pudiera usarse en cualquier lugar cuando Lumine y yo estuviéramos en el desierto durante días. Sostuve la almohada hacia afuera hacia ella y la manta pesada frente a mí y le di unas palmaditas en la almohada. Ven aquí, Shene. Experimenta lo que es una almohada de verdad. Le dije en broma y ella levantó una ceja al ver cómo prácticamente le había preparado una pequeña cama. Pero con un encogimiento de hombros, se movió de su posición arrodillada sobre el aire endurecido de la cabina de la Nemo-hipóstasis, se dirigió hacia nosotros, y mientras Shene yacía dentro de la manta y su cabeza se hundía ligeramente en la almohada de felpa. Vi que los ojos color lavanda de Shene se abrían de par en par mientras se acomodaba en la pequeña cama que hice. Ya veo. Así que esto es una almohada. Murmuró antes de cerrar los ojos y yo resoplé mientras Shene se relajaba. Pero en poco tiempo, ese tiempo relajado se interrumpió cuando Shene tuvo que guiarme hasta que finalmente encontramos una gran isla rocosa que sobresalía del océano con Shene dándome una pequeña lección de historia sobre cómo Osial hizo la isla para Beisht antes de que la guerra de los arcontes envolviera al mundo. Más tarde. Shene era una persona bastante tranquila, honestamente, así que nuestra conversación el resto del camino hacia el palacio de Beisht fue silenciosa más allá de que Shene me pidiera que ajustara un poco el rumbo a veces. Pero finalmente, llegamos al palacio de Beisht, que consistía en una gran isla en forma de luna con una gran torre hecha de piedra y coral curtidos por la intemperie que aparentemente había crecido sobre el castillo. Cuidado con el coral. Está vivo y es capaz de atacar y ser utilizado en construcciones más fuertes similares a Geo. Dijo Shene en voz baja mientras mi hipóstasis de ánimo desaparecía cuando aterrizamos frente a la gran torre y ya podía escuchar una pieza de música al estilo de Liyue o Inazuma que provenía de una ventana abierta. Asentí con la cabeza a la advertencia de Shene y luego caminamos hacia la gran puerta que probablemente conducía a la gran torre y cuando llegamos a ella, mi cara se torció al ver una cosa de diamantes en forma de diamante que brillaba ligeramente justo al lado de la puerta. Shene. ¿Es un timbre? Pregunté secamente señalándola y sus ojos color lavanda parpadearon mientras me miraba confundida antes de asentir con una pequeña sonrisa. Sí, Hake, me sorprende que lo sepas, ya que es una invención de Adepti, por lo tanto, solo se usa en Liyue debido a que solo mi madre y el maestro criado de la nube los crearon para venderlos a otros Adepti por recursos, dijo Shene en voz baja y luego levantó dos dedos y sentí que la pequeña energía Adepti dentro de ella se agitaba mientras la mezclaba con la energía criogénica de su visión y luego pellizcaba entre sus dos dedos que le mostraron un talismán en forma de papel que ella arrojó al timbre de la puerta y con la energía Adepti dentro del talismán hundiéndose en el timbre de la puerta, escuché un largo ruido de gong desde el interior de la torre anunciando nuestra presencia. Un par de segundos después escuchamos la música de la torre cortada abruptamente y luego se hizo el silencio. Durante 5 minutos enteros, Shene y yo nos limitamos a esperar en un silencio jodidamente incómodo como un testigo de Jehová que se niega a irse sin decir nuestra parte de nuestro esquema piramidal en curso. ¿Deberías volver a tocar el timbre? Le pregunté en voz baja con una sonrisa irónica y Shene inclinó la cabeza hacia un lado antes de sacudirla mientras respiraba hondo y sus manos se posaban en el manillar de sus caderas desnudas que estaban abiertas a los ojos con la forma en que su atuendo se abría para permitir que se vieran sus caderas. No. Lady Preservadora de Nubes, cuando interrumpía su invención privada, cuando estaba trabajando en su invención de la silla de masaje interior, a menudo me hacía esperar hasta 30 minutos y me regañaba más severamente si me iba después de arruinar su concentración o como a ella le gusta llamarlo. ¿Es momento de perfección climática?
dijo Shene inocentemente con cierta confusión interrogativa en su voz y mi rostro se torció ante sus palabras. Oh, querida Shene. Eres demasiado puro e inmaculado para este mundo. Pensé y luego noté algo mientras miraba hacia arriba, vi que las cortinas que cubrían las ventanas en el costado de la puerta estaban pellizcadas y amontonadas a un lado y creo que pude ver un penetrante ojo amarillo mirándonos fijamente desde allí, así que saludé torpemente y las cortinas se cerraron violentamente. Tan violentamente, de hecho, que Beish rompió accidentalmente la cortina con un estrépito, así que Shene y yo nos quedamos mirándola con la ventana entre nosotros. ¿Por qué todos los divinos con los que nos encontramos son un desastre incómodo? Pregunté mentalmente y luego volví a saludar con una sonrisa mientras hablaba un poco más alto para pasar por la ventana. Lady Beish, somos de Liyue y necesitábamos ponernos en contacto con usted. Grité y la forma un poco brumosa de Beish se congeló antes de que pudiera decir que se desplomó en su lugar y luego, con un ruido de cerraduras al quitarse, la puerta se abrió, mostrando a Beish a la vista por primera vez. Beish era sin duda un ser del mar, ya que tenía el pelo azul claro, los ojos morados y vestía sedas ajustadas que eran similares a la ropa de estilo cultivador / wuxia de Gizlong, Pygmy Cloud Retainer, pero la suya era casi del estilo de un bikini, ya sea por su naturaleza como diosa serpiente marina o tal vez la atrapamos en ropa interior, ya que estar a cientos de millas en el océano no le permitía muchos invitados. Sígueme, por favor. Dijo en voz baja con su voz llegando como un suave suspiro contra mis oídos como las olas rompiendo del mar mientras nos daba la espalda y caminaba elegantemente hacia una sala de estar al lado de la entrada de su castillo y no pude evitar la mirada hacia abajo un poco. ¿Qué pasaba con las chicas Liyue y su obsesión con los trajes corporales que estaban casi pegados en sus cuerpos? Shene y yo entramos en la sala de reuniones y, cuando entramos, solo pude ver brevemente la decoración con temática marina mientras Beish abría la conversación al meollo del asunto. Así que supongo que estás aquí en relación con el breve desprecintado y resellado de mi anterior compañero. Preguntó con una sonrisa apagada y yo asentí con la cabeza e iba a hablar, pero Shene habló primero. Eso es correcto, nos enviaron aquí para asegurarnos de que no ibas a vengarte de Liyue por haber sellado a tu esposo nuevamente. Shene dijo sin rodeos y pude sentir su cuerpo tenso y supe que estaba casi lista para abalanzarse sobre la diosa lanza en sus manos para matarla en cualquier momento, y mientras los ojos de Beish se apretaban en Shene, chasqueé los dedos con un suspiro para llamar su atención. No, por favor, disculpe a mi amiga Shene, ha pasado toda su vida durmiendo con una almohada de roca, así que es tan testaruda como parece. Dije con una sonrisa y Beish resopló mientras Shene asentía con orgullo mientras continuaba con mis palabras. Así es, Jaque, de hecho tengo la cabeza muy dura, de hecho, la madre preservadora me entrenó para dar un cabezazo a Geobisaps en las montañas de Hueyen-Kars mientras los seres elementales usan la fuerza de sus cabezazos para establecer territorio, anunció Shene con orgullo y me quedé asombrado de que ella era una cultivadora de cabezas de carne. Hice un gesto con la mano hacia un lado para tratar de seguir adelante mientras sonreía irónicamente mientras hablaba con Beish. De todos modos, sí, vinimos a tocar base contigo mientras las fuerzas extranjeras usaban a tu esposo, dije antes de que ella levantara una mano haciéndome detenerme. Beish suspiró y entrelazó las manos mientras hablaba en voz baja. Mira, mi matrimonio con Osial fue complicado debido a que ambos éramos dioses serpiente marina recién nacidos. Éramos básicamente hermanos y nunca llegamos a ser gen. Hicimos la escritura para tal matrimonio, una vez que nos dimos cuenta de nuestro matrimonio fraternal, similar a cómo el resto de los adeptos nunca se casaron entre sí debido a los lazos familiares que compartíamos. Explicó Beish antes de negar con la cabeza. Cuando llegó la guerra de los arcontes, a Osial nunca le gustó la humanidad debido a su debilidad, y con la poderosa erosión, Celestia estaba radiante sobre todos los dioses y seres sobrenaturales para obligarlos a luchar por la supremacía en los asientos de los arcontes. Mi hermano y compañero hizo que su desdén por la humanidad explotara en odio virulento y locura cuando no pudo llegar a Celestia para detener la locura con la erosión de Celestia rompiendo nuestras almas inmortales. Así que, aunque preferiría que lo sacaran de su miseria, el hecho de que esté en el sueño eterno de ser sellado, es mejor que la agonía de que su alma sea destrozada por Celestia. Me explicó con tristeza y sentí que Shene se aflojaba a mi lado. Asentí con la cabeza para entender todo lo que pude, mientras hablaba en voz baja. Entonces me disculpo por sacar esto a colación. Si quieres, podemos despedirnos ahora, sabiendo que no lo eres. Ya sabes.
Dije irónicamente y ella resopló, mirándome con sus ojos morados apretándose en una hendidura antes de asentir mientras miraba entre Shene y yo. Oh, me gustaría tener un poco de compañía durante el día, ya que habían pasado varios meses desde que mis compañeros del océano, Adepti, me visitaron. Me dijo en voz baja antes de mirar a Shene y continuar. Puedo ver por el estilo de tu ropa que fue hecha por preservadora, ¿todavía está bien? Ella preguntó, y Shene simplemente asintió, haciendo que Beish sonriera irónicamente por lo silencioso que estaba Shene. De cualquier manera, incluso con la magia de Adepti tomaría un par de horas volar desde aquí a Liyue. ¿Les importaría a ustedes dos disfrutar de un poco de pescado a la parrilla para el almuerzo? Ella preguntó con una sonrisa y compartí una mirada con Shene y ella se encogió de hombros, así que decidí que no podía doler. Asentí con la cabeza de Beish con una sonrisa honesta mientras respondía. Sí, se lo agradecería Lady Beish, gracias por su hospitalidad. Dije inclinando ligeramente la cabeza hacia ella. Beish fue una anfitriona encantadora, honestamente, nos recibió en su casa incluso cuando vinimos con intenciones claramente hostiles, calmó nuestros temores de que un ser semidivino le diera un ataque de perra a Liyue, y luego, después de todo, nos invitó a una barbacoa de mariscos básicamente. ¿En serio, qué podía hacer para recibirnos mejor? Bueno, después de una pequeña y encantadora cena de pescado en rodajas finas, nos dimos cuenta de que su cortesía y su naturaleza acogedora eran una fachada. A los pocos minutos de comer el pescado que nos sirvió, Shene estaba temblando cuando me di cuenta de que nos habían alimentado con el maldito equivalente Genshin de una especie de pez globo, ya que podía sentir que mis nervios se volvían locos e incluso respirar se volvía más difícil. 2000 malditos años. Beish despotricó en voz alta. Hace 2000 años, mi maldito imbécil Oni-chan ha sido sellada y llevada a la locura por ese maldito imbécil Morax. Y en el momento en que su cabeza asoma y se vuelve a sellar instantáneamente. Beish casi nos gritó en la cara y luego continuó con su sonrisa loca en su rostro. ¡Demonios, no! Tendré mi venganza si es lo último que hago. Rugió hacia el cielo antes de mirarnos a mí y a Shene con una luz sádica en los ojos antes de burlarse. Sabes que iba a alimentarlos a ambos con afrodisíacos extremadamente poderosos y hacer que te obligaras a Shene después de que la atara, pero dudaba que pudiera usar artes mágicas para atar a la estudiante de la preservadora de mueves. Ella monologó y en ese momento me di cuenta de que muy bien podría morir aquí sin poder respirar adecuadamente debido a que mi sistema nervioso se apagó. Me sentía cada vez más cerca de mi alma y, por extensión, de mi semblante. Mi semejanza, los glifos de Schne eran muchas cosas, pero en esencia, era la creación de glifos que controlarían los fenómenos naturales a mi alrededor, que incluían la gravedad, el tiempo, el espacio e incluso la vida o la muerte, como fue el caso de mi invocación. Dos grandes glifos florecieron a nuestro alrededor y, al ver nuestra resistencia, Beish olfateó con desdén, creando un látigo de agua para destruir los glifos, pero el látigo de agua se dispersó cuando una mano hermosa empujó a través del glifo y envió una columna de polvo ondulante a altas velocidades como un chorro de arena que rompió el látigo de agua y golpeó a Beish a través de las paredes de arenisca de su castillo. Gizon salió suavemente del glifo de Schne con un suspiro mientras contemplaba las formas de Shene y mis formas mientras nos ahogábamos con nuestros propios cuerpos, negándonos a respirar con ella hablando. Bueno Jake, pude ponerme en cuclillas en tu alma por un par de días, y volver a ver a mis amigos fue agradable. Intentaré matar a Beish antes de que mueras y pierda la energía para mantener mi forma física. Terminó irónicamente y con la última flexión controlada de mi energía física, le di la vuelta de Gizon haciéndola congelarse sorprendida por mi acción. No iba a morir aquí. Con el otro glifo de Schne, lo puse sobre mi cuerpo y mi visión se oscureció cuando mi alma casi colapsó por la tensión de retroceder el tiempo para Shene y mi propio cuerpo durante 20 minutos, con cosas como nuestro vómito y baba desapareciendo en polvo a medida que nuestro estado de ser se invirtió en el tiempo hasta antes de que comiéramos el equivalente Teyvat de un pez globo. ¿Cómo? Beish aulló mientras trepaba por el agujero por el que Gizon la había golpeado. ¿Cómo tocaste las leyes del tiempo? Celestia mató a todos los dioses que tenían algo que ver con el tiempo o el espacio. Ella exigió, pero Gizon se paró en silencio frente a mi forma colapsada mientras mi alma estaba destrozada por el uso del glifo de manipulación del tiempo. Shene se puso de pie en silencio con su lanza Calamity Keller teletransportándose a sus manos desde su almacenamiento espacial.
Y Shene no dijo una palabra mientras avanzaba hacia Beisht, y cuando vi en su mano izquierda se formó un talismán mágico adepti y Beisht maldijo, levantando las manos para crear un diluvio de agua para enviarnos, pero Shene lanzó ese talismán que se convirtió en una tormenta arremolinada de energía criogénica que congeló la pared de agua y más allá de ella con Beisht rugiendo, pero su grito se convirtió en un grito sibilante mientras abandonaba su forma humana y tomaba su enorme forma de serpiente que se elevaba sobre su castillo. Jaque. Te lo dije. Dijo Shene en voz baja mientras miraba detrás de mí con una pequeña sonrisa y mi cara se torció al ver cómo la regañaba por no ir a matar o reprimir a Beisht. Y mira de dónde nos había llevado mi enfoque de mano blanda. Envenenados y casi asesinados si no fuera porque yo había hecho trampa para revertir el estado de nuestros cuerpos. Como ni siquiera Shene, con su cuerpo de mierda de Xianxia, pudo ignorar las neurotoxinas. Ok, entonces el nuevo plan para lidiar con las personas que eran casi con certeza hostiles, simplemente golpearlos en la cabeza con un puño de la guardia de las ruinas para que sean noqueados. De cualquier manera, me puse de pie tembloroso y salí del castillo ya jodido y vi a Shene congelándose y apuñalando a Beisht hasta la muerte. No había otra manera de decirlo. Shene, aguas menos profundas, la abrumadora energía criogénica congeló la enorme forma de serpiente de Beisht en su lugar. Y con la diosa serpiente congelada en su lugar, Shene se tomó su tiempo para apuñalarla con su lanza que atravesó las escamas de Beisht. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.